El ejército israelí continúa los combates en Gaza y se prepara para acercar su ofensiva a la frontera egipcia, donde se refugian más de la mitad de la población palestina. Esto pese a señales de una nueva tregua entre Israel y Hamás. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los combates entre el ejército israelí y Hamás continúan en Gaza. Según la ONU, más de 1,3 millones de palestinos se hacinan en Rafah, mientras continúan los esfuerzos por alcanzar una segunda tregua. En otros temas, la ley Ómnibus, proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei, fue aprobada en general este viernes en la Cámara de Diputados del Congreso argentino por 144 a favor y 109 votos en contra. Esto tras un maratónico debate acompañado de protestas e incidentes frente al Congreso. La ultraderechista Alternativa para Alemania pierde apoyo tras las protestas masivas en el país en su contra. Según las últimas encuestas, AfD ha caído por debajo del 20%, aunque se mantiene como segunda fuerza. Aumenta el temor a un nuevo asalto israelí al sur de Gaza. El ejército israelí ha sugerido que ahora planea avanzar hacia Rafah, cerca de la frontera egipcia. La ONU dice que Rafah se ha convertido en una olla a presión de desesperación. Hamás y la Yihad Islámica piden el cese total de los combates en Gaza en el nuevo acuerdo para la liberación de rehenes. Otro ataque en Han Yunis, en el sur de Gaza. Tras la explosión, estas personas huyen por sus vidas en medio de disparos. El miedo, el peligro y los bombardeos están por todas partes. Han Yunis es de nuevo blanco de los ataques aéreos israelíes. Su infraestructura ha sido gravemente dañada. Miles de gazatíes desplazados huyen una vez más a Rafah, más al sur, en la frontera con Egipto. El área está llena de refugiados hasta los bordes. En los últimos días, miles de palestinos han continuado huyendo hacia el sur, donde ya está refugiada la mitad de la población de Gaza. Unos 2,3 millones de personas duermen en refugios provisorios, tiendas o incluso al aire libre. Rafah es una olla a presión de desesperación y tenemos miedo de lo que está por llegar. Los recién llegados a Rafah se alimentan mediante comida proporcionada por organizaciones humanitarias o centros benéficos como este. Pero los voluntarios solo pueden alimentar a un pequeño número de desplazados. Nos esforzamos al máximo para repartir la comida disponible a tantas personas desplazadas como sea posible. Pero en Rafah hay miles de desplazados y no podemos atenderlos a todos. Aquí todo el mundo espera que las más recientes negociaciones para lograr un alto el fuego lleguen a buen puerto. Y hablamos ahora directamente con Mikel Ayestarán en Jerusalén. Mikel, te saludamos. El ejército de Israel mantiene los ataques en la franja y dice que su siguiente objetivo es Rafah, donde se concentran miles de palestinos. La ONU advierte de que la zona es una olla a presión. ¿Qué se sabe al respecto y qué podemos esperar? El ministro de Defensa, Yoav Gallant, en una visita a las tropas precisamente en Han Yunis, en el gran bastión de Hamás, donde se combate hace unos días, ha adelantado que los combates en Han Yunis van de manera extraordinaria, que han conseguido desmantelar a la brigada de Hamás en esta ciudad de Gaza y que el siguiente paso va a ser avanzar hasta Rafah. Lo que ocurre es que, como bien indicas, es un lugar al cual los israelíes han ido enviando, han ido evacuando a miles y miles de personas de los diferentes puntos que han ido bombardeando. Por lo tanto, nos encontramos con una ciudad de Rafah que antes de la guerra tenía 300.000 personas, ahora son más de 1.300.000 y además de Rafah también ha dicho Gallant que entre sus objetivos está hacerse con el control de la frontera con Egipto, de todo lo que es la línea divisoria, algo que desde el Cairo no ven con demasiados buenos ojos. Pero hay que ser cautos, estas son las palabras que ha hecho el ejército, pero en esta misma comparecencia el ministro de Defensa también ha dicho que en caso de que se consiga finalmente una tregua,
esto no va a afectar al Frente Norte, en un mensaje directo a Hezbollah, pero al menos el ministro ha dejado las puertas abiertas para ese acuerdo que ahora mismo está estudiando Hamás. Miquel, el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, pidió este viernes, tras días de negociaciones, un cese total de los combates en Gaza a cambio de la liberación de rehenes. ¿Es posible que Israel lo acepte? Hay que ser ahora mismo muy cautos, ¿no?, con las declaraciones de uno y otro lado. Yo creo que estamos en un momento crítico para que pueda salir adelante este nuevo acuerdo de alto el fuego. Y si sale adelante, desde luego, va a ser un acuerdo, no va a ser un acuerdo definitivo tal y como pide Hamás. Ninguna de las dos partes va a obtener todo lo que quiere, pero lógicamente en estos momentos ambos siguen mostrando, digamos, sus apuestas máximas. Por parte de Hamás está claro que ellos lo que exigen es la retirada de las tropas israelíes, el final de la guerra y la liberación de miles de prisioneros, y entre ellos han dicho también quién es el número uno de esa lista, que es Marwan Barghouti, el líder de Fatah y una de las personalidades más carismáticas dentro de la sociedad palestina, una persona a la cual se considera que podría aglutinar, que podría servir para unir a las dos facciones tan enemistadas palestinas como son Fatah y Hamás. Es un nombre que desde luego Israel no piensa aceptar, o eso es al menos lo que ha existido hasta ahora. Y por parte israelí también hay que tener en cuenta que ellos se mantienen en que no van a terminar esta guerra y que tampoco están dispuestos a sacar a miles de prisioneros. Son los momentos previos, repito, a lo que puede ser un segundo pacto entre Hamás e Israel. Hay que mirarlo con mucha cautela, las palabras que están diciendo uno y otro lado, pero desde luego la diplomacia ha avanzado, ese borrador está sobre la mesa de las dos partes y ahora mismo lo que faltaría sería la luz verde definitiva de Hamás para que iniciase un nuevo alto el fuego y un nuevo intercambio, que hay que recordar que desde el día 1 de diciembre no ha salido un solo cautivo con vida de la Franja de Gaza. Muchísimas gracias, estaremos entonces muy pendientes de esas negociaciones. Miquel Ayestarán, desde Jerusalén. Gracias a vosotros. Bueno, seguimos con otras informaciones. El máximo tribunal de Naciones Unidas rechazó este viernes las objeciones presentadas por Rusia para desestimar una de Ucrania que acusa a Moscú de manipular la noción de genocidio. La Corte Internacional de Justicia concluyó que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la demanda presentada tras el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. Ucrania alega que Rusia violó la ley internacional al usar una falsa acusación de genocidio como pretexto para su incursión militar. Vamos a América Latina. Entusiasmo en El Salvador por participar este domingo en las elecciones marcadas por el estado de excepción vigente desde marzo del 2022 y la aspiración a la reelección de Nayib Bukele. La popularidad del mandatario se mantiene pese a las críticas recibidas de varios sectores por ir en contra de la Constitución. Es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña en optar a una reelección inmediata tras un fallo del 2021 de la Sala de Constitucional. El Salvador vota este domingo. Más de 6 millones de personas eligen al presidente y a 60 congresistas. Voy a votar porque es mi derecho como ciudadana. La verdad es que estoy entusiasmado por hacerlo. La verdad es por seguir en un futuro mejor. Sí voy a ir. ¿Por qué? Porque es un derecho de todos los ciudadanos y además de eso, pues porque vale la pena buscar una mejor opción para nuestra política. Sí, porque es un derecho y una obligación. El personal del Tribunal Supremo Electoral sigue capacitando a las más de 85.000 personas que estarán encargadas de las juntas receptoras de votos a nivel nacional. Bajo su responsabilidad quedará la recepción, revisión y contabilización de votos. Sin embargo, y pese a la logística desplegada, el Tribunal Supremo Electoral reconoce algunas fallas. Este código es del 2013, ya tiene muchos vacíos, ya tiene muchas reformas que requiere. El código no le regula el tipo de campaña en redes sociales. Las sanciones que usted tiene en el código electoral son insignificativas. Debe de dotarse también a los organismos electorales, en este caso al Tribunal Supremo Electoral, de herramientas legales que les permitan primero independencia, de alguna u otra manera iniciativa de ley, autonomía presupuestaria, más drásticas las sanciones. Su colega Julio Olivo señala otros puntos de preocupación para la entidad. La elección del próximo 4 de febrero
tiene debilidades, pero más que todo están dados en la ley de voto desde el extranjero. La inexistencia de un padrón electoral, por ejemplo, en el extranjero, solo hay un registro universal. Usted no puede saber el número de electores que va a tener en cada centro de votación. La inexistencia de vigilancia, por ejemplo, de los partidos políticos, no se les aprobó. Son detalles pues, de la elección que pueden tener algún nivel de gravedad. El país centroamericano se prepara para acudir a las urnas bajo un régimen de excepción y con creciente presencia de soldados con indumentaria y armamento bélico en sus calles. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador dice que todo está listo para los comicios de este próximo 4 de febrero, un hecho que está marcado por la polémica candidatura a la reelección de Nayib Bukele, algo que no se ve desde el siglo pasado, con la presidencia de Maximiliano Hernández Martínez en la década de los 30. Bueno, y seguimos hablando de El Salvador, pero en la economía con Juliana González. Muchas gracias. Ya lo decías, este domingo en El Salvador, elige presidente de acuerdo con todas las encuestas, reelegirá a Nayib Bukele, pese a que esa figura de reelección esté prohibida por la Constitución. Pero sí hace 5 años la inseguridad de las pandillas era el tema prioritario de la agenda. Ahora pesan asuntos económicos como el desempleo, la pobreza y el alto costo de vida. A pesar de la reducción de los delitos, que era considerada como una de las trabas a la inversión extranjera en 2023, el país quedó último entre las economías centroamericanas en cuanto a la recepción de capitales extranjeros. Tras superar la crisis del coronavirus, los niveles de pobreza aún no han descendido a los niveles prepandémicos y el endeudamiento público alcanza niveles del 90% del Producto Interno Bruto, generando dudas sobre la capacidad que tendrá un segundo gobierno de Bukele para financiar el déficit. Y nosotros invitamos a la economista Tatiana Marroquín para hablar sobre el papel de la economía en el modelo Bukele. Muchas gracias, señora Marroquín, por estar aquí con nosotros. A ustedes, saludos desde El Salvador. En la narrativa del gobierno, todo el mundo quiere invertir en El Salvador y vemos las imágenes de los surfistas, del Inter de Messi jugando un amistoso, hasta del debatible concurso de Miss Universo, como una muestra de confianza. Pero, ¿qué dicen los indicadores económicos en un país con el 70% de la población en el mercado informal? Bueno, los indicadores económicos lamentablemente nos dicen que en los últimos 4 años, a pesar de estos hitos de popularidad o hitos que pueden saltar a lo internacional, los indicadores de pobreza estructural, de informalidad, de baja inversión extranjera, de poco crecimiento económico se mantienen exactamente igual, y en realidad es porque entre muchas cosas que han pasado internacionalmente que han golpeado a El Salvador como a otros países, el enfoque del gobierno ha estado netamente en la seguridad o en, digamos, reestructurar la visión que tiene el mundo con respecto a El Salvador y con respecto a su presidente. Pero muy poco enfocado en acciones, digamos, que transformen la situación económica de los hogares salvadoreños. Señora Marroquín, y hablando de otro tema bastante controvertido en su país, si bien el Bitcoin, declarado moneda legal de curso, no ha tenido esa aceptación entre la población, ¿qué pasa con este a nivel de relaciones con organismos multilaterales como el FMI, por ejemplo? Bueno, lamentablemente la última revisión del Fondo Monetario Internacional en El Salvador, el informe que tradicionalmente publica el fondo en todos los países a los que va como una revisión al artículo 4, en el caso de El Salvador no fue publicado por una petición del gobierno. Así que se tiene muy poca claridad de cuáles son los comentarios del Fondo Monetario Internacional con respecto a la situación de El Salvador, y mucho más oscuridad con respecto a cuáles son las conversaciones que se están teniendo. Lo que sí podemos decir es que en la última revisión que se dio en el 2021, el Fondo Monetario tenía preocupaciones con respecto a la transparencia y el uso de fondos públicos para impulsar Bitcoin o para comprar Bitcoin. Muchas gracias, Tatiana Marroquín, por estos análisis desde El Salvador, y saludos hasta allá. Saludos.
Y nosotros pasamos ahora a Argentina. Uno de los objetivos del presidente Javier Milei es atraer la inversión extranjera y aumentar los ingresos. La minería de litio se perfila de esta manera como una necesidad nacional. Nosotros viajamos al llamado Triángulo del Litio, que concentra la mitad de las reservas mundiales de este mineral y del que Argentina es uno de sus vértices. Allí sus habitantes se debaten entre la esperanza y el temor ante las nuevas explotaciones mineras. El norte de Argentina, una región rica en recursos. Aquí el codiciado litio se encuentra por toneladas. Para este líder local, su extracción es una gran oportunidad. Que se transforme, no sé, digamos, a lo largo, que sea una ciudad, digamos, esa es la idea. Todo esto se hizo una nueva calle, el frente también. La demanda mundial de litio sigue creciendo debido a la producción de baterías para vehículos eléctricos. Argentina quiere por eso incrementar su producción y captar capital del oro blanco. Esta escuela se financia en parte por la empresa minera. Los alumnos esperan así optar a un empleo. Podemos aprender la mayoría de todo, química, biología, geografía, todo lo principal de una técnica. Pero algunos vecinos del pueblo temen los estragos de la minería. Jayaya, el tercer malón que está en Buenos Aires. Le afecta a la flora y la fauna del territorio y eso contamina en los suelos, contamina el agua y contamina el aire. El agua es aquí un recurso muy escaso y la minería del litio demanda grandes cantidades. Esta es una de las críticas que enfrenta su extracción. Y en 10 años no va a haber vida, no va a haber turismo, no va a haber agua. No va a haber animales. Acá ya de por sí esta zona es seca. Tan cierto es que la minería del litio contaminará el medio ambiente como que podría ser una importante fuente de ingresos para Argentina. Pero no solo la minería del litio ocupa a Argentina, sino también la aprobación de la ley Omnibus. ¿Cómo quedó eso, Silvia? Bueno, ha sido un éxito para Milei, pero no puede cantar victorias todavía. La ley Omnibus, que es el proyecto estrella del gobierno ultraliberal de Javier Milei, fue aprobada este viernes en el Congreso argentino por 144 votos a favor y 109 en contra. Una legislación con la que se pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado. Aunque la Cámara Baja aprobó el dictamen por mayoría, el próximo martes deberán votarse sus 382 artículos en particular, algo más de la mitad de lo que tenía el texto original. Una vez sea eventualmente ratificada, tendría que pasarla por la aprobación del Senado para su revisión en la Cámara Alta. La Libertad Avanza, con solo 38 diputados, recibió el respaldo del partido de centro-derecha, Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y la mayoría de integrantes de Hacemos Coalición Federal. Fuera del Congreso, organizaciones sociales, políticas y sindicales siguen movilizadas contra esta última política de ajuste. Vamos a Argentina directamente. Alejandro Rebocio con más detalles para nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, la ley Omnibus se aprobó en general en diputados, sin embargo, Javier Milei todavía no puede cantar victoria, ¿no es así? Así es. Es su primera victoria, una victoria política de una persona que hace 2 años no era político, ¿no? Era un economista que aparecía en televisión, entró como diputado, hace 2 meses, menos de 2 meses que es presidente de Argentina, y logró una victoria política porque no tiene menos de 40 diputados, su partido, La Libertad Avanza, y sin embargo logró 144 votos a favor en la Cámara de Diputados para aprobar la ley contra 109 en contra. Lo que hizo fue justamente hacer política, negociar con la oposición más moderada y resignar también porque el proyecto original de reformas económicas, políticas, sociales de este proyecto llamado Bases para la Libertad o Ley Omnibus incluía más de 600 artículos y ahora se votaron más de 300 artículos. Y ahora, a partir del martes próximo, queda la votación en particular de artículo por artículo y puede ser que algunos no se voten, que sean rechazados. Después tendrá que discutirse a su vez en el Senado. Y aquí en la Cámara de Diputados, por lo menos, hay riesgo de que algunos diputados de la Unión Cívica Radical, el partido de centro tradicionalmente rival del peronismo, o progresistas o peronistas antikirchneristas, voten en contra de algunos artículos. Bueno, y precisamente el gobierno de Milei ha dicho en un comunicado que es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y de la república corporativa. ¿Puede el Ejecutivo ponerle un límite a las presiones de los bloques dialoguistas?
puede ponerle un límite. Originalmente el proyecto de Ómnibus incluía el aumento de impuestos a la exportación. Por la presión de la oposición se dio de baja esos aumentos de impuestos a la exportación. El gobierno de Milei dijo que va a recrudecer los ajustes de giros que envía el gobierno nacional de Argentina a las provincias como esta de aquí en Jujuy. Y por lo tanto habrá presión sobre los gobernadores de provincias como esta, gobernada por la Unión Cívica Radical, para que a su vez presionen a sus diputados para aprobar los distintos artículos. Quedan muchos artículos polémicos por votar. Por ejemplo, las facultades extraordinarias que dará el Congreso al Poder Ejecutivo por un año. También las privatizaciones, que originalmente iban a ser más de 40 y quizá quedan un poco más de 20. También está en discusión los recortes al presupuesto de la cultura y las modificaciones a las leyes de protección del medio ambiente. Por ejemplo, finalmente se dio de baja la idea de financiar la ley de bosques nativos que beneficia a provincias como Jujuy, pero por otro lado sigue en pie la reforma de la ley de protección de glaciares, donde quieren empezar a operar petroleras y mineras. Es decir, que nos queda un debate bien largo por delante. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio. Gracias a ustedes. Y en Panamá, la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso de casación a Ricardo Martinelli en el caso New Business. Esto deja en firme la condena de prisión de 10 años y una multa de más de $19 millones por blanqueo de capitales. Martinelli queda así inhabilitado para competir en las elecciones del 5 de mayo próximo. El expresidente panameño también será enjuiciado por presunto blanqueo en el caso de los sobornos de Odebrecht que pagó en Panamá en agosto del 2024. Y aquí en Alemania, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD, ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos meses, aunque las más recientes encuestas le contabilizan un bajón de apoyos. Cientos de miles de personas han salido a las calles en todo el país para mostrar su rechazo. Los manifestantes expresan su temor hacia las redes de la extrema derecha en este país, pero también critican la tímida respuesta del gobierno. Los alemanes llevan semanas manifestándose por decenas de miles contra el auge de la ultraderecha. Son ciudadanos de diferentes posiciones políticas que convergen en un punto. La ultraderecha es una amenaza para la democracia alemana y hay que pararla. Según Infratest DIMAP, el 72% de los alemanes creen que las manifestaciones servirán para algo. También muestra que 2/3 de la población opina que Alternativa para Alemania es un partido de ultraderecha, algo que en AfD niegan. Lo que más me alegra es ver a la gente joven. Siempre habían tenido una opinión sobre Alternativa para Alemania, pero no la habían manifestado hasta ahora. Se ha visibilizado lo que antes era una masa anónima, que poco a poco se da cuenta de que así no podemos seguir. Con ese giro a la derecha, que eso es lo último que necesita nuestra democracia. De hecho, los servicios de inteligencia clasificaron como extrema derecha a algunos sectores de AfD y se ha hablado sobre prohibir el partido. Pero la encuesta muestra que a muchos la etiqueta extrema derecha no les asusta. A 2/3 le da igual que AfD sea de ultraderecha mientras hable de los temas importantes. Y casi la mitad opina que el principal rol de AfD es señalar los problemas. Muchos ciudadanos creen que una de las causas del ascenso de la ultraderecha radica en los fallos del gobierno de Olaf Scholz. Que la AfD esté tan fuerte es el resultado de la política de izquierdas. Si hubiesen hecho bien su trabajo, AfD no sería el segundo partido más fuerte con el 20%. Seguro que hay mucho descontento entre la gente, pero por eso hace falta todavía más justicia. La coalición tiene que mostrar más coraje. Y así lo confirma la encuesta de Infratest. El auge de la ultraderecha es la principal preocupación, seguido de la sensación de que los políticos se han alejado de la realidad.
Lo que aún no queda claro es si la caída del apoyo a AfD se mantendrá a largo plazo y si los partidos tradicionales volverán a subir en las encuestas. Y analizamos ahora el tema con Emily Vinagre, nuestro corresponsal político. Emily, lo veíamos, Alternativa para Alemania retrocede ligeramente en las encuestas. ¿Estamos ante un cambio de tendencia o aún es pronto para hablar de eso? Bueno, hay un ligero retroceso, es cierto, en intención de voto, pero todo indica que el castigo de los electores a la formación de extrema derecha no va a ir mucho más allá de entrada, porque el votante medio de Alternativa para Alemania no parece dispuesto a cambiar tan fácilmente su intención de voto. Según la misma encuesta que conocíamos ayer, el 76% de los simpatizantes de AfD no están de acuerdo con las manifestaciones de las últimas semanas que han llevado a más de 1 millón de personas a las calles en contra de la extrema derecha. De hecho, 2 de cada 3 votantes de Alternativa para Alemania aseguran que les resulta indiferente que algunos elementos del partido sean de extrema derecha, mientras la formación ponga sobre la mesa los temas que preocupan a los ciudadanos. Y es ahí donde está la clave para entender por qué AfD se mantiene como segunda fuerza en intención de voto y por qué podría imponerse en las 3 elecciones regionales previstas para septiembre, porque al mismo tiempo que miles de personas han tomado las calles en contra de la extrema derecha, muchos otros miles, desde agricultores a trabajadores, por ejemplo, de los transportes públicos, han salido a protestar contra la crisis económica, la inflación y las políticas de un gobierno de coalición cuyo nivel de popularidad está por los suelos, y es de ese descontento del que se nutre precisamente Alternativa para Alemania. Bueno, ya tú lo decías, centenares de miles de personas han salido a las calles en contra de la extrema derecha y, sin embargo, una mayoría de los alemanes es contrario a iniciar un proceso para ilegalizar Alternativa para Alemania. ¿Por qué, Emily? Efectivamente, un 51% de los alemanes es contrario a ilegalizar a la formación de extrema derecha, por tan solo un 37% que apuesta por su ilegalización. Son muchos los argumentos en contra de la ilegalización, incluso para aquellos que rechazan frontalmente los postulados de Alternativa para Alemania. De entrada, muchos consideran que eso solo alimentaría un discurso victimista desde las filas de AfD, por no hablar de los inconvenientes de prohibir una formación que en las próximas elecciones en 3 regiones del este del país podría superar holgadamente el 30% de los votos. Pero el principal argumento que sostienen 2 de cada 3 alemanes es que la mejor manera de hacer frente a AfD es desde la confrontación política y rebatiendo sus argumentos en el debate político y en las urnas. En definitiva, erosionando su potencial para atraer el voto de los descontentos, dando respuestas a las preocupaciones de los ciudadanos que van mucho más allá de la extrema derecha. Muchísimas gracias, Emily Vinagre. Bueno, y lo cierto, y ahí la paradoja, es que el 72% de los alemanes dice que el partido de extrema derecha AfD supone una amenaza para la democracia. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.